Y llegó un punto en el proceso donde las organizaciones exigían más cosas y una toma de decisiones más complejas. Y ahí fue donde llegó el INALDE a nuestra vida. Y de ahí he podido llevar a la empresa a otro nivel. De ahí, con la estrategia de naves del INALDE, construimos producto, que es un producto de inteligencia artificial que se llama Dogfly. Y es un producto que en menos de un año nos ha generado ingresos por más de 700 millones de pesos. La red de contactos inicialmente se vuelve de esos contactos, pero ya se vuelven familia, se vuelven amigos, se vuelven sponsors, están ahí acompañándote, guiándote. De cara a nuestro propósito está muy sólido y es que la escuela de negocios tiene que aprender en esta nueva tecnología a seguir haciendo lo que sabe hacer, que es, estamos trabajando, creemos que es parte de hacer país, de multiplicar este efecto y de que ustedes realmente vayan a otro nivel. Hoy me encuentro en el piso 35 de la Torre Colpatria, en las oficinas de Traico, con Carlos Segura, quien es su socio fundador y CEO de la compañía, quien nos va a contar un poco su experiencia en el MBA y también qué hace esta empresa que acompaña a las demás empresas en proyectos de hiperautomatización. Muchas gracias, Carlos. Que cada tipo por venir a nuestra casa. Primero que todo, contarles que Traico nos hemos especializado en temas de automatización y digitalización en muchos bancos. Y nosotros empezamos hace 10 años junto con mi hermano. Y cuando iniciamos este proceso, empezamos a trabajar con BBVA, una organización muy grande, éramos solo los dos. Y empezamos un camino de aprendizajes, errores y demás. Y llegó un punto en el proceso donde las organizaciones exigían más cosas y una toma de decisiones más complejas. Y ahí fue donde llegó el INALDE a nuestra vida. Vemos que yo empecé en el INALDE en el 2021 y terminé mi MBA en el 2023 y de ahí he podido llevar a la empresa a otro nivel. Hemos tenido crecimiento sostenido de 2x. Este año vamos a crecer 4x versus el año pasado. Y a hoy pues estamos ya como una empresa multinacional. No solo en Colombia, tenemos filial en República Dominicana, en Costa Rica y clientes en Panamá. Y hoy estamos transformando muchas operaciones en diferentes sectores como bancos. Hoy, por ejemplo, tenemos un caso de éxito muy grande en la vivienda de automatizar todo el proceso de embargos y desembargos con inteligencia artificial. Entonces, digamos que eso nos ha permitido crecer mucho. Y todos estos aprendizajes del INAL de temas de gobierno corporativo, tenemos junta ya directiva, todo el tema de comités, estructura, toda la estrategia financiera y demás, la trajimos acá al INAL, principalmente centrándonos mucho en las personas y construir país. Construir país desde dónde? Desde el tejido, eh, apoyando, por ejemplo, aprendices del SENA, generando empleo y creyendo cada vez más y que en este país pueden hacer grandes cosas. Carlos, cuando tú me invitas, yo me digo mucho venir porque cuando yo te hice la entrevista, tú eres una persona muy enfocada en el producto, en el cliente, pero era un punto en que de pronto tú necesitabas más aprender de estrategia para que la empresa creciera, ¿no? El fundador hay un punto en que dice, tengo que darle mucho más a mi equipo y ya no me puedo quedar con el empírico. Desde ese punto de vista, Carlos, ¿cómo creció y eso, cómo impactó en la organización? Sí, pues primero hablemoslo, a mí me gusta siempre que me preguntan del INAL de dos cosas, las personas y la empresa. Como persona, yo mejoré bastante, uno, mis habilidades, dos, el sentimiento de solidaridad, de cooperar, de construir en conjunto con las personas. Pero también estratégicamente nos dimos cuenta que nosotros como firma consultora experta teníamos que migrar también a temas de producto. Y ahí, con la estrategia de naves de Linande, construimos producto, que es un producto de inteligencia artificial que se llama Dogfly, y es un producto que en menos de un año nos ha generado ingresos por más de 700 millones de pesos. Pues fíjate que va cambiando ese mindset de me centro mucho en las personas, pero sin olvidar la estrategia y cómo eso me va a permitir crecer sostenidamente en este mercado tan cambiante. Usted me mete en un tema que yo no quería tocar, ¿no? Pero creo que es oportuno y no lo había visto y es, hay un mito que es que uno dice, voy a hacer el MBA y la gente va a descansar de mí porque me voy los fines de semana para el Inalde o 3 días al mes, eh, pero también con el pasar de los meses se dan cuenta de que ya el equipo dice, se fue, pero pilas que el lunes viene con ideas.
Sí. ¿Eso pasa o no pasa que uno va a la sesión y después se implementa, se construyó así el cambio de Tricor? Sí, yo pienso que uno le saca el valor al MBA es cuando uno puede tomar acción. Y en el tomar acción yo estaba en las aulas y decía, ¿cómo aplico esto que me están diciendo acá? Entonces yo empezaba, o sea, estaba pensando en la clase, pero también cómo llevo esto a Tricor. Entonces, ¿qué pasaba? Yo estudiaba el viernes y el sábado y el día lunes yo llegaba ya con ideas. Entonces hablaba con Karen de talento humano. Karen, ven que tengo estas ideas ahora para el tema de mirar capacidades. Venga, equipo de operaciones, vamos a mirar esto porque es que vi esto en el INALDI y se me ocurrió tal cosa. Al comienzo como que decía, venga, yo creo que Carlos no va a estar ocupado, no va a tener tiempo para enfocarse acá, pero uno aplica muchísimo eso que ve en su día a día. Pero los números tampoco mienten. Entonces, cuando yo empecé el MBA, la empresa tenía un ingreso X y cuando terminó el MBA, el ingreso es 2X, ¿sí? Entonces, digamos que es como también el hecho de que uno pueda aplicar y vivir esas cosas y experimentarlas. Yo experimentaba, por ejemplo, algo que traía de las clases, lo iteraba con mi equipo y después le decía al profesor, venga, yo hice esto, tal cosa, construíamos conocimiento en conjunto y yo después venía y lo replicaba en Tricor y era una cadencia bastante interesante. Y a hoy, pues varias personas pues han hecho ya cursos en el INALDI y demás y pues también proyectar a que ya más personas en estos 10 años que va a tener Tricor que puedan empezar a tener esa oportunidad del MBA, que pues para mí es una excelente oportunidad. Ok. ¿Qué tanto aporta ese grupo con los que te vas a reunir en el MBA a este crecimiento? Sí, digamos que a mí me importó bastante porque es tener la visión de los demás. O sea, no es la visión de Carlos y el profesor allá en el aula, sino es mi compañero, venga Milton, ¿tú qué piensas de esto? Albert, ¿tú qué tal cosa de acá? Ellos, por ejemplo, uno puede ser médico, otro puede ser de otra industria, pero te van construyendo y te van, digamos que forjando ciertas cosas que tú no ves. Entonces, uno en las aulas, pues tú generas ese conocimiento entre todos, pero saliendo de las aulas también se vuelven en esos partners. Entonces, venga, ¿cómo va el negocio? ¿No? Tal cosa, tal otra. Entonces, eso trasciende, pues cuando tú terminas el MBA, o sea, tú creas una red de contactos y de amigos nueva, que pues para mí creo que va a ser una relación duradera, o puede decir que para siempre, pero no lo sabemos, pero una relación muy cercana y genuina, no genuina desde el punto de transaccional, sino genuina desde una amistad constructiva para todos. Porque se logra que la... Claro, nosotros hablamos porque así se habla en el mercado y es networking, pero la verdad es que lo que se hace es amistad genuina, como tú lo dices. ¿Eso por qué se logra? Yo creo que se logra es porque uno de los pilares que yo siento que te brinda Linalde es pensar en la persona, ¿sí? Entonces al pensar en la persona yo veo a las personas como esos aliados, como ese apoyo, como ese soporte, y fíjese que muchas cosas pasan los CEOs, que es la soledad del poder. Ok. Y en ese punto, en esa soledad del poder, tú tienes una red también de apoyos y amigos que pues también tú puedes llevarlo hacia allá. Venga, tengo este reto, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo lo visionas? Entonces yo pienso que en esa construcción y esa amistad que tenemos y que se define ahí, va más ligados por esos pilares de pensar en las personas, de que las personas somos primero antes que una decisión financiera. Obviamente el número tiene que estar ahí, pero la persona es vital. Muy bien. Eh, es obligatoria la pregunta, pero ¿volverías a hacerle bien? Sin duda, yo creo que, pues a mí no me paga el Linalde por publicidad, pero creo que mi vida se parte en dos, antes y después del MBA, y también se parte en dos la historia de Tricor. Y digamos que hoy puedo decir que Tricor ha crecido bastante. No somos una organización perfecta porque no existe, pero nos hemos enfocado mucho y esforzado en que cada una de las cosas que hemos visto, desde la centralidad de las personas, desde los valores, desde una ética y digamos que lo llamo un talante de querer hacer cosas, lo puedes lograr. Entonces, no me repetiría, lo volvería a hacer 2 o 3 veces, y creo que soy fan verdaderamente de construir país desde ahí. Creo que eso también es clave.
y también los amigos que cultivaba allí. Digamos que la red de contactos inicialmente se vuelven esos contactos, pero ya se vuelven familia, se vuelven amigos, se vuelven sponsors, están ahí acompañándote, guiándote. Y eso es lo más potente que tenemos en el ENAL, de esa red de alumni que es para mí fantástica. Si uno hoy quiere acudir a Tricon, ¿cuáles son como los valores que va a encontrar en esta empresa? Sí, nosotros también dentro de esa estructura estratégica tenemos nuestros valores como pasión, disciplina, innovación, y en esos nos hemos enfocado mucho en crear valor a nuestros clientes. Entonces, digamos, nosotros nos volvemos ese aliado estratégico y no el típico proveedor que se vuelve transaccional. Entonces, esto nos ha permitido que no solo crecer mucho en Colombia, sino en Centroamérica. Hoy dentro de esa estrategia de internacionalización, nuestros ingresos ahora son el 70% en Centroamérica y esto ha sido apalancado con toda esa estrategia de gobierno corporativo, de producto, de tener equipo tipo A que nos ha permitido llegar hasta allá. Muy bien. Y si yo soy un profesional que quiero trabajar en Tricon, ¿por qué Tricon me atrae para yo venir a hacer acá mi carrera profesional? Sí. Grandes cosas son innovación. Digamos que dentro del mismo sistema de innovación salió Dogfly como herramienta. Dos, pues estamos hablando en planes de capacitación permanente. Tres, pues también una cultura muy orientada al startup, pero funcionamiento como empresa. Ok. Y también, pues nosotros como compañía nos orientamos mucho al trabajo, por ejemplo, bajo compromisos. Si te fijas en esta oficina, es una oficina con propósito. Tenemos una excelente vista, estamos muy bien posicionados en Bogotá, pero es una oficina con propósito. ¿Por qué? Porque confiamos en las personas que hacen parte del equipo, pero también buscamos que esas personas se orienten a decir, venga, yo quiero hacer esto, quiero proponer aquello y seguir construyendo empresa y país, que creo que eso es lo fundamental, hacer parte de algo muy grande y no simplemente ser un empleado que opera 8 horas diarias y ya. Eso es lo que nosotros buscamos. Con Jonathan, mi hermano, que fundamos la compañía siempre con esa visión y un propósito. Carlos, aprovecho el espacio para preguntarte ya en materia de tu negocio. Entonces tengo varias preguntas. Yo creo que la primera y que todos queremos saber es, ¿qué es esto de la hiperautomatización? Sí, la hiperautomatización del concepto empresarial es como muchas tecnologías de automatización convergen en un proceso. Ujú. Te voy a dar un ejemplo. Un proceso de bancario, tarjeta de crédito. ¿Tú qué necesitas? Un flujo de trabajo, eso es un BPM. Necesitas posiblemente un robot para que haga tareas repetitivas. Necesitas un chatbot para que el cliente pregunte cómo va su tarjeta de crédito. Necesitas inteligencia artificial para leer los documentos del cliente. Entonces, fíjate que son muchas tecnologías que abarcan un mismo proceso. Eso es lo que Gartner llama hiperautomatización. Y ahí es donde Tricor se concentra en tener herramientas de hiperautomatización sobre un proceso que genere valor a las organizaciones. Ok. Cuando estábamos en el máster, nos preocupábamos, y tú lo sentiste, todo muy centrado en la persona. Ujú. Y hoy el reto que tenemos en las escuelas de negocios y en el mundo laboral claramente es cómo hacer para que la inteligencia artificial, que creo que ya todos estamos entendiendo que no es un tema de desplazar gente, sino de dignificar esa labor, de que intelectualmente sea más rica, Sí, cómo este tipo de herramientas tiene ese componente, porque el gran susto de las personas que están en estos procesos es, me quedé sin pues, la labor que me daba para mi día a día y ahora me voy a enfrentar a un tema que de pronto me desplaza. sí, Y yo creo que esa labor lo que está haciendo es quitar el operativo y que la persona brille más intelectualmente. sí. Digamos que acá lo que tenemos que buscar mucho es que el reto directivo ya no es solo personas, ya no es como las fuerzas de portear habitual, sino también viene una parte que es la tecnología. Entonces, en la tecnología que tenemos que ver, cómo yo agrego valor a las personas que son mis clientes, pero también mis clientes internos. Yo creo que nos hemos encontrado en operaciones bastante complejas donde hay muchas horas extras, hay mucha frustración, hay mucha presión. Organizacionalmente las personas no quieren estar en esas áreas que son muy dolorosas operativamente. Entonces digamos que la inteligencia artificial y estas automatizaciones entran para digamos que esas tareas repetitivas y aburridas las haga la tecnología y las personas nos concentremos a generar valor en cómo mejorar el proceso, cómo crear nuevos productos, en cómo generar
valor organizacional y que al final se gane una rentabilidad empresarial. Entonces digamos que esto es lo que debemos buscar como directivos, en que estas tecnologías apalanquen eso, o sea, no pensarlo netamente en decir cuántos FTE se elimina, cuántos cargos se elimino, no, sino es cómo agrego mucho más valor. ¿Tienes algún caso puntual de ejemplo donde esto haya pasado y la gente realmente haya quedado contenta? No solamente la organización, sino también ese cliente interno que tiene que sufrir esos desgastes de horas extras, de estar todo el tiempo atrasado, de no cumplir al cliente, porque ves, son las labores más desagradecidas, pero tienen mucho trabajo invisible. Sí. Hay un caso muy importante para nosotros que es en un banco. Este caso está documentado en otro video de nuestra red, pero les voy a contar alto nivel. Este banco procesaba más o menos de 40.000 a 60.000 embargos mensuales. ¿Y un embargo qué es? Es un documento escaneado o digamos que una foto con sellos y demás. Es un documento que una persona tiene que leer e interpretar para sacar la información del embargado. Es un documento que puede venir o de 4 hojas o de 40, y lo peor de todo es que lo pueden emitir casi 2.500 fuentes, que son juzgados, entidades municipales y demás. Entonces este proceso tiene una alta carga operativa porque era analizar cada documento y extraer la información. Entonces había el error humano. Venga, ¿esto eran 10 millones o 100 millones? Ok. ¿Eran 10 millones,00 o eran 100 o 1.000 millones? O la dirección estaba bien, o embargo a Pepito Pérez, o embargo a Juanito Ramírez. Entonces digamos que el error humano también ahí caía mucho y caían errores operativos para el banco. Lo que hicimos con Dogfly, que es una herramienta de creación de Tricor, fue procesar esos embargos, donde se pasó de 10 minutos a 1 hora leer un embargo en humano a 1 minuto. O sea, esto es increíble operativamente porque embargo que llega, embargo que resuelve. Entonces, ¿esto qué hizo? Que las personas de la operación de este banco ya no tuvieran que vivir con la frustración de horas extras, de trabajar fines de semana, porque no es el punto de pagar horas extras o no, es, venga, la persona quiere ver a su familia, quiere disfrutar con su familia el fin de semana. Entonces, optimizamos este proceso y ya hoy digamos que la operación humana se redujo al 10% y la inteligencia artificial y estas automatizaciones gestionan el 90% de los embargos. Poco a poco hemos venido acrecentando ese porcentaje, el 90, el 93, 95, pero esta inteligencia artificial no desplaza al humano, porque el humano siempre va a tener que entrar a revisar ciertas cosas que ninguna inteligencia artificial va a poder entender. Entonces digamos que este caso es muy importante, y los invito a que en otro canal lo puedan ver, porque verdaderamente se habla a detalle de ese dolor. En una empresa como Tricor que está pensando siempre en la solución a sus clientes y posibles clientes, eh, ¿cómo han implementado la inteligencia artificial internamente? Sí, digamos que nosotros planteamos mucho en que la inteligencia artificial tiene que ser democratizada en la toma de decisiones y en mi día a día. Entonces, nosotros a nivel de estructura, todos tienen acceso a herramientas como Gemini, la versión Enterprise, para el uso y potenciar sus capacidades del día a día. Eso uno. Dentro de nuestro sistema de innovación en la compañía, lo que buscamos es cómo con inteligencia artificial empezamos a generar soluciones a problemáticas del entorno. Entonces vienen entidades no gubernamentales a decirnos, venga, tengo este reto para poder apoyar a más emprendedores o poder apoyar a ciertos grupos poblacionales. Hay inteligencia artificial que puede ayudar a estos grupos. Entonces digamos que nosotros ahorita lo que estamos buscando son retos que nos pongan las empresas para poder implantar inteligencia artificial. Porque nosotros no vemos la inteligencia artificial en usar un chat donde yo pregunto cosas, sino es cómo yo transformo organizacionalmente desde una ingeniería muy, muy alta en implementar soluciones como Dogfly, como otras que pues vienen en camino también. Ahora, cuando ustedes hablan de la expansión de Tricor fuera de Colombia, ¿qué es lo que en esas otras culturas, en esos otros países atrae mucho del trabajo de Tricor, de esa propuesta de valor y de estos casos de éxito que ustedes han tenido? Sí, digamos que lo primero que nosotros tenemos que ver es que en Colombia hay mucho talento, ¿sí? Hay talante para salir adelante, de crear, construir, innovar.
En Colombia nos caracterizamos por eso y también porque hay una experticia técnica muy fuerte que nos genera una alta credibilidad. Ahora bien, eso nos vuelve muy competitivos en estos mercados, pero también, digamos que si nos enfocamos en la banca en Colombia innova muy rápido. Entonces, esas innovaciones son, digamos que lo que buscan estos países en que llevemos de aquí para allá. Entonces, estos países se vuelven atractivos para Tricor. ¿Por qué? Porque hay oportunidades, podemos llevar nuestras experiencias y aparte de eso, pues hace parte de nuestra estrategia de crecimiento y diversificación, que pues es volvernos una empresa multinacional. Otra cosa importante, ¿cuál es acá? Que no solo nuestra experticia en muchos bancos, en muchos países, nos ha permitido crecer, sino también llevamos todos estos aprendizajes de la banca a otros sectores. Entonces estamos trabajando en farma, en salud, en retail, que digamos que son esas heridas de guerra que yo llamo, que podemos implementar en otros clientes donde pues tienen presupuestos mucho más cautos, donde pues da mucho más miedo invertir. Entonces nosotros llegamos con esta expertise, esta experiencia para orientarlos de manera consultiva qué hacer y cómo hacerlo de manera costo eficiente. A mí me gustaría saber cómo se ve Tricor, cuál es el sueño, hacia dónde le están apuntando. Sí, pues nosotros este año cumplimos 10 años, o sea, nuestros primeros 10 años donde pues hemos pasado a ser una empresa local a una empresa multilatina. Y lo que nosotros buscamos es seguir creciendo en producto, pero producto basado en inteligencia artificial. Queremos, digamos, que ser pioneros en soluciones disruptivas en la banca y en otros sectores, donde pues queremos ser protagonistas ahí. Y por otro lado, pues también seguir creciendo en términos de país, digamos que fortaleciendo todos nuestros semilleros, fortaleciendo el equipo, y a medida que va creciendo la empresa, pues todos vamos creciendo, pues tanto en responsabilidades, en objetivos, en retos. Eso es lo que visionamos Tricor en los próximos 10 años y claramente tener ese crecimiento sostenido que hemos venido teniendo. O sea, nosotros hemos venido creciendo a doble dígito todos los años, a pesar de la pandemia, a pesar de muchas cosas, y queremos seguir con ese reto hacia adelante. Muy bien. En el caso de las industrias que hoy siguen siendo, tienen alta carga operativa, Ujú. poco automatizada, y tienen ese miedo a meterse a la inteligencia artificial porque es un tema muy alejado. eh, ¿Qué deberían estar pensando? Se deberían estar planteando? ¿Eso es una ventaja competitiva o pueden seguir como van? Yo pienso que ahorita la inteligencia artificial se vuelve una herramienta competitiva, no solamente en mi propuesta de valor como empresa, sino en mi labor individual profesional. ¿Qué quiero decir? Yo puedo extender mis capacidades teniendo inteligencia artificial para decidir más rápido, analizar más rápido, generar informes más rápido, evaluar tendencias. Digamos que la puedo utilizar para muchas cosas desde mi labor profesional. Pero a nivel de propuesta de valor, fíjate que tendemos nosotros a decir la inteligencia artificial me da miedo. O tendemos a decir, no, eso solo es para grandes empresas. No, la inteligencia artificial hoy está muy a la mano. Y hace poco leí un caso de una farmacéutica que casi que todos sus empleados tienen al lado un asistente de inteligencia artificial. Y ellos que han visto un crecimiento exponencial dentro de su operatividad y su eficiencia y contundencia dentro de lo que ellos hacen. Entonces, yo visiono que la inteligencia artificial sí o sí ya es una realidad. O sea, esto estamos hablando que no fue cuando nació ChatGPT, el boom hace unos meses o años, sino es como nosotros siempre buscamos mejorar con las capacidades tecnológicas que nos brinda pues el sector. Y hoy no sabemos qué va a pasar. Por ejemplo, el caso de Dogfly, hace un año y medio era imposible técnicamente poder hacer eso. Hoy lo podemos hacer, pero mañana habrán otras cosas que hoy son impensables y que ya la inteligencia artificial la hace. Pero si nosotros no estamos a esa vanguardia, pues literalmente el mercado nos va a sacar pues de donde estamos. Carlos, desde perspectiva de país, ¿qué consejo le puedes dar a los directivos de las empresas, a los CEOs, a los emprendedores en esta transición tecnológica, en este cambio de dirigir las empresas? Sí, yo pienso que nosotros como directivos no podemos perder el criterio, no podemos perder la objetividad de la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque
no podemos delegarle la toma de decisiones a una inteligencia artificial. Yo recuerdo que la palanca para poder yo haber entrado al INALDE fue, quiero tomar mejores decisiones, decisiones basadas en criterios, en hechos y demás. Y esto me dio una herramienta muy poderosa para decir, tengo la posibilidad de hacer esta toma de decisión porque tengo estos criterios, pero también cómo la inteligencia artificial me ayuda a entender si el criterio iba por ahí, pero que la decisión sea mía y no de la inteligencia artificial. Yo pienso que en este punto una de mis invitaciones más importantes, y lo hablamos al comienzo de esta entrevista, es el MBA te transforma en qué sentido, en que tú puedes tomar una decisión con múltiples criterios, una decisión informada, una decisión pensada en diferentes palancas, en personas, en procesos, en rentabilidad, pero tú mezclas todo ese 360 y haces que la inteligencia artificial te dé entradas, pero tú verdaderamente eres el que toma la decisión. Entonces, reitero que a mí Linalde me dio esa posibilidad de decir, aprenda a tomar mejores decisiones y estas decisiones soportadas y pues en este caso apoyadas con inteligencia artificial. ¿Qué capacidades deben desarrollar las personas de aquí al 2030 para estar y ser muy competitivo en el mercado laboral? Sí, yo pienso que una de las competencias y literalmente es uno de los valores de Tricor es la disciplina. Yo pienso que la disciplina te lleva a donde tú quieras, pero también tener el talante en poder decir, toma una decisión, no desde el dolor o desde, digamos, desde el sentimiento, sino una decisión informada, viendo, digamos, que múltiples factores. Y esos factores al final tú los capitalizas, uno, por ejemplo, viviendo situaciones. Y como tú vives situaciones como un directivo, con los problemas del día a día. Pero algo, digamos, que poderoso que vimos en el INALDE es el método del caso. Entonces es tener múltiples problemas, múltiples casos, que tú lo vives en un ejercicio, digamos que controlado, tú lo analizas, validas y dices, venga, yo en este caso pude haber hecho esto. Entonces, ¿esto qué te implica a ti? Que tú te exiges a pensar en los múltiples casos que vemos en el MBA y tú desde ahí empiezas a tomar decisiones. Y cuando tú traes eso a tu organización, que te permite, pues, tomar decisiones más con más experiencia. ¿Por qué? Porque tú agarras muchas millas en el método del caso que uno ve en las aulas. Listo, Ricardo, yo creo que me hiciste muchas preguntas, pero ahora yo quiero preguntarte, ¿tú cómo ves el papel del INALDE y las escuelas de negocio en poder seguir construyendo país y también en cómo todas estas tecnologías agregan mucho valor al día a día en una escuela? Bueno, eso es un gran reto que tenemos, ¿no? Es una pregunta que tenemos internamente eh, en todas las escuelas. Pero digamos que desde de cara a nuestro propósito está muy sólido y es que la escuela de negocios tiene que aprender en esta nueva tecnología a seguir haciendo lo que sabe hacer, que es darle a todos nuestros participantes ese oxígeno intelectual que los va a llevar a otro nivel, que se cuestionen y se confronten. Y hoy la inteligencia artificial lo que nos está llamados es a que le saquemos el mayor provecho para fortalecer los hábitos, ¿no? ¿Qué nos preocupa mucho? Que digamos que la inteligencia artificial nos puede ayudar mucho si la dominamos y la dirigimos. Cuando saltamos a que la inteligencia artificial nos haga directamente el trabajo, nos resuelva los problemas, nos podemos meter en los vicios. Entonces, ese es nuestro reto, en eso es lo que estamos trabajando y creemos firmemente que hoy las personas tienen que aprender a dirigir la empresa, la compañía de las personas y a dirigir la tecnología. Si la tecnología no se dirige, podemos caer en unos errores que la historia nos va a cobrar. Entonces, es un momento coyuntural donde somos protagonistas y nos estamos preparando, estamos implementando y nos estamos cuidando mucho. Sí. Y ya para cerrar, Ricardo, y nuevamente agradecerte este espacio, ¿cómo trabajamos en conjunto para seguir creciendo esta red, que nos sigamos acercando entre alumnis, en los que están pensando si hacen el MBA también para que hagan parte de esta red? ¿Cómo ves que podamos acercarnos cada vez más? ¿No? Desde la dirección, y te agradezco mucho la pregunta porque desde la dirección del INALDE, del máster, estamos creando iniciativas donde lo que buscamos es que el alumni, el egresado, pues vaya al INALDE y abra la nevera, ¿no? Cuando digo abra la nevera gráficamente es, ya está su casa, ya no es un tema de formalidad, ya no es de notas, es cómo ustedes le sacan más provecho a la red.
Y cuando digo ustedes es que tienen esa posibilidad de levantar la mano, como esta invitación que me hiciste. Es que construimos entre todos, ¿no? Entonces por eso ahora tenemos grupo de fútbol, de corredores que tú haces De parte, running. ¿no? De running. Tenemos charlas entre MBAs, donde la charla entre MBA es un espacio que puede ser muy amplio, como el que tuvimos con Efraín Martínez, 250 personas, todos egresados del MBA. Entonces se reunió los egresados del MBA, los participantes actuales y los que iban a entrar en esta promoción. ¿Para qué? Para que haya esa conversación entre pares. Pero la charla entre MBA también puede ser de nicho. En algún momento tuvimos una que era trasplante de riñón por medio del metaverso con gemelos digitales. No sé si lo dije bien, pero era así. Y era con personas MBA de la Cardio, de la Colombiana de Trasplantes y del Grupo Bolívar, del Centro de Innovación. Entonces fue un petit comité de 15 personas muy potentes en un tema donde hay relacionamiento sí brilló porque era con los que me quería encontrar. Entonces estamos abiertos a todas esas posibilidades que ustedes tienen, a estas invitaciones, porque nosotros tenemos que ser un catalizador de que ustedes se relacionen de manera mucho más estrecha, más cercana. Entonces, le estamos trabajando, creemos que es parte de hacer país, de multiplicar este efecto y de que ustedes realmente vayan a otro nivel. Sí, yo diría que un mensaje potente que dices ahí es generar esa red de contacto, o sea, por ejemplo, esa red de las continuidades del INALDE es increíble el conocimiento que uno tiene ahí y cómo también se mantiene actualizado en el día a día. Entonces yo quiero, Ricardo, agradecerte mucho este espacio, esta es tu casa, sé que también mi casa es el INALDE, allá por allá estaré en estos días y pues nuevamente muchas gracias por estar acá y a todos los que nos vieron hasta el final. Los invitamos a que sigan las redes del INALDE, que las redes de Tricor y que pues ahí podamos compartir conocimiento y demás. Un abrazo para todos. Muchas gracias.